como existen distintas flores con diversidad de colores y texturas, así son las víctimas sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, víctimas de alto impacto. No todas son iguales y no todas pueden ser tratadas de la misma manera. ¿Qué significa para una víctima denunciar, hacer públicos los hechos que la han llevado a una espiral de violencia? Hacerlo público en las redes sociales es un mecanismo. Ir por la parte oficiosa y denunciar ante las oficinas y ventanillas correspondientes donde las autoridades tienen competencia para resolver su caso, ¿qué implica? De esto va este episodio para tomarlo en cuenta. Como siempre te digo, tiene que ver contigo, porque seguro tú has sido víctima de una violación a los derechos humanos, te ha tocado acompañar a alguien, te ha tocado ver su proceso y definitivamente no es de empoderamiento, es de resignificar, de dignidad, de representar y ser representada de otra manera ante la sociedad y la gente que se da cuenta en el hoyo en que la metieron. ¿Qué implica acompañar a las víctimas? ¿Qué implica para las víctimas decir, basta, esto está sucediendo y no debería de ser así? De esto va este episodio. Quédate porque los testimonios están potentísimos. En un país donde se violan derechos humanos de manera sistemática por parte de los gobiernos en todos los niveles, en un país donde la violencia entre particulares toma de rehenes a las niñas y los niños, en un país donde el machismo se esconde detrás de las puertas de las aulas, se vuelve imprescindible que haya más y más abogadas y litigantes del lado correcto. Conocí a una de nuestras entrevistadas por un caso de violencia vicaria. Vamos a conocerla ahora, pero sobre todo su enorme experiencia acompañando a mujeres víctimas. Mi papá se dedicaba al derecho laboral y él siempre estuvo del lado de los trabajadores y siempre ayudando a la parte más vulnerable. Entonces, cuando entro yo a la universidad, me enamoro del derecho familiar, del derecho civil y le digo, perdón. Pero no voy a ser laboralista. Entonces, empiezo yo a tomar mis asuntos, algunos que mi papá tenía, pues empiezo a tomarlos yo y me empiezo a adentrar un poquito más a esta área del derecho civil y familiar, donde finalmente, un poquito más de 20 años, ejerciendo en materia familiar. Sí, obviamente va encaminado un poquito al derecho penal porque tenemos incursiones inevitables tratándose de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Entonces empiezo a involucrarme, empiezan a recomendarme y bueno, de pronto me llegan como casos muy, muy, muy extremos, donde hay muchísima violencia. Ahora los hechos que constituyen actos similares en distintas víctimas, los impactos y las repercusiones son distintas. ¿Violencia contra niños? ¿Cuál es la parte complicada? La parte complicada, yo creo que número uno es esa decisión de la mujer, el mantenerse firme en decir sí. Y obviamente es una decisión informada porque le hago ver absolutamente todos los panoramas, desde el más trágico hasta el más benevolente o el que estamos esperando, ¿no? Entonces, una vez haciéndole conocedor de todos estos posibles escenarios, es que toman la decisión y dicen, ok, va. Entonces, siempre recomiendo que tengan un acompañamiento psicológico porque es un tema complicado, porque no solamente es ella, siempre hay víctimas colaterales alrededor, como la familia, como los hijos o los amigos cercanos, ¿no? Entonces, siempre sugiero un acompañamiento para hacerlo de manera más integral, ¿no? Para que eso pase. Nada menos durante las marchas feministas, lo que se ha multiplicado son las denuncias de madres, de niñas y niños cuyo violentador es el padre. Antes los divorcios se resolvían de manera sencilla y ahora la venganza es parte de la represalia. El más rápido y expedito, 2 años y medio. Así. Porque entre que las conductas procesales fraudulentas de los varones o de las parejas, diciendo no tengo dinero, estoy en la calle, renuncian a los trabajos, generan su insolvencia y que por ello la autoridad no puede determinar una pensión adecuada para los hijos, teniendo una vida extraordinariamente bien, de pronto pasa a ser menos que un asalariado. Entonces la autoridad dice, no, pues no te puedo
dar o condenarlo a lo imposible, le llaman ellos. Entonces es muy, muy complicado que llegue un hombre y diga lo que sea para mis hijos, cuánto necesitan, yo les doy, Rarísimo. Rarísimo. Yo creo que en estos más de 20 años, 3 han sido de esos. En algún momento, ¿qué te dicen las personas que acompañas, las mujeres que acompañas? Bueno, ya, mejor ya me desisto, mejor la retiro. Explicar incluso a la audiencia, ¿es posible que una vez que promueves un amparo, una vez que denuncias, es posible retractarte? Puedes retractarte y puedes decir mejor no hagas nada, así déjalo, o sea, no me interesa seguir. Y el juzgado, por sistema, los expedientes que no se mueven los manda al archivo. ¿Sí? No necesariamente un desistimiento como tal, y se manda. Yo no recomiendo el desistimiento porque yo le digo, ahorita viene, te habla bonito y te dice que ya se va a portar bien y que ya todo va a estar bonito, y al final un mes, 2 meses, a lo mejor un año y otra vez. Le digo, entonces, podemos volver a reactivarlo y no empezar de cero. Le digo, pero de pronto sí hay mujeres que les da miedo y dicen, no, ¿sabe qué, licenciada? Mejor no. Se me hace un gran logro el hecho de que los niños estén siendo escuchados y valorado el sentir, ¿sí? Esa emoción y ese sentimiento que tienen, pero desafortunadamente el abordaje que hacen dentro de la audiencia, pues no lo está haciendo alguien preparado. O sea, es un abogado, es el secretario del juzgado, está el trabajador social o el agente de Procuraduría Social, que no tienen ese tacto o esa pericia para poder abordar y que les dé la información que necesita. Sí, si hacen un protocolo como para romper el hielo, por así decir, de, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? ¿Vas a la escuela? ¿Tienes amigos? ¿Te gusta, no sé, español o matemáticas o cosas así? Quieren ser amigables. Quieren ser amigables y ver que es algo bueno, pues que no va a ser estresante para los niños, pero después empiezan las preguntas, ¿cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Y obviamente la mamá siempre, o por lo general, siempre sale mal, porque la mamá es la que regaña, la mamá es la que te manda a bañar, la mamá es la que te hace todo, y el papá es buena onda. Sí, porque te lleva y te compra a la tienda, o porque llega y te lleva a pasear, o así, sí, pero en el momento de abordar una verdadera problemática, donde vemos a lo mejor violencia física, donde, ¿sabes qué? Pues es que mi papá le dice a mi mamá cosas, o no me gusta estar con él porque mi papá le dice de cosas a mi mamá, o a mí me dice cosas, inclusive. Entonces, bueno, ahí es donde se puede ponderar de alguna manera el hecho de la convivencia, porque realmente al final de cuentas es lo que se está velando, ¿no? El derecho del menor a convivir con el papá, pese al divorcio, pese a una separación o a un juicio de alimentos o lo que sea. La convivencia del menor con el papá es el que se va a preponderar, ¿sí? No es el derecho del papá de convivir con el niño, sino del menor a convivir con su papá. Pero en ocasiones esa convivencia, o sea, realmente no es la adecuada, es nociva inclusive para los menores en ese momento, pero ellos dicen, pero pues me trata bien, sí, pero es alcohólico, o sabes que sí, pero es drogadicto, o sabes que sí, tiene conductas inapropiadas, o inclusive, ¿por qué no?, tiene alguna situación mental y está medicado y tiene brotes o tiene momentos o crisis y son riesgos para el niño. Parece simple la secuencia. Hay un problema de carácter legal donde hechos claros comprometen el bienestar de una persona y lo natural sería acudir ante la justicia para reclamar y hacer valer los derechos. Pero denunciar también pasa por hacerlo público, porque de manera amplia, a través de medios de comunicación, redes sociales de voz en voz, que se sepa quién está generando problemas, y eso implica un riesgo. ¿Cuál es el sentido? Lo sabremos en voz de una víctima que está por ganar una segunda batalla.
Denunciar, como lo estamos viendo, no es suficiente. ¿Vale la pena hacerlo? Desde luego dicen las víctimas que estamos entrevistando y que nos dan su testimonio que sí. ¿Por qué es valioso denunciar? Vamos con el resto de los comentarios. Estamos a la mitad de este episodio. Quédate, esto tiene que ver contigo. Mi vivencia fue de miedo, ¿no? Muchísimo miedo. Aunque sé que estaba diciendo la verdad, nos han educado a tener esa inseguridad impregnada en nosotras desde niñas, ¿no? Esa inseguridad de me van a creer, qué va a pasar, ¿no? Así que enfrentarme a una situación de violencia y tener que levantar una denuncia ante una fiscalía, claro que fue de muchísimo miedo e incertidumbre. Me preguntaba constantemente qué iba a pasar después, si estaría yo segura, si mi agresor al enterarse de mi denuncia, qué iba a hacer, qué me iba a hacer, ¿no? Cómo actuaría contra de mí, si iba a actuar con más agresiones, si iba a actuar pues calmadamente, si me iba a dejar en paz. O sea, la verdad es que era de incertidumbre y muchísimas preguntas venían a mi cabeza constantemente. Y esa misma incertidumbre me generaba al mismo tiempo muchísimo miedo. Entonces mi miedo se iba exacerbando, se iba incrementando y bueno, llegaba el punto en donde yo decía, bueno, cálmate, ¿no? Y tuve que dominar ese miedo, ¿no? Y poder hablar. Porque estaba consciente que si yo denunciaba, haría un antecedente si algo me llegaba a suceder. Si acaso algo me pasaba a mi persona, por lo menos habría un antes y un alguien a quien interrogar. Y tal vez no quedaría impune mi muerte, ¿no? Esta voz serena y profundamente consciente de lo que representa acudir a instancias oficiales a denunciar es la de Gwendolyn, una mujer que pudo haberse convertido en estadística por feminicidio en el Estado de México, pero denunció, rescató a su familia y vino a estudiar a Guadalajara un segundo posgrado, una maestría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Desafortunadamente tuve una segunda experiencia, pero fuera totalmente de una relación interpersonal, sino como alumna, como estudiante, donde hubo una discriminación, no solo por el hecho de ser mujer, sino como madre, jefa de familia, y de igual manera uno soporta, porque además se vuelve incrédula uno misma pensar que esto sea posible en un medio universitario o en un medio estudiantil, ¿no? Dice uno, no, esto no puede pasar aquí, ¿no? O a lo mejor ya estoy tan hipersensibilizada que ya todo lo veo mal. Pero es el mismo entorno, el mismo ambiente el que te hace creer eso, cuando en realidad sí está ocurriendo un estado de violencia, sí está ocurriendo un estado de discriminación, sí está ocurriendo un estado de hostigamiento, de acoso, ¿no? Y bueno, te hace ver que sí es posible, que la violencia existe en cualquier lugar y que sí es posible que exista, ¿no? Y bueno, cuando yo realizo mi denuncia fue porque tuve muchísimo miedo. Otra vez tuve mucho miedo a perder la oportunidad de concluir mis estudios de manera injustificada e injusta, porque tal vez no era el excelente elemento, pero tampoco era el peor como para hacerme perder 1 año y medio de mi posgrado, y pues que finalmente era lo que te hacía creer o te pueden hacer creer como estudiante, ¿no? Que lo mereces, cuando en realidad no es justificado, ¿no? Y hay que dejar bien claro que ese tipo de situaciones académicas no son justificantes y que no es lo que se está poniendo en tela de juicio cuando alguien comete un acto de violencia o cuando alguien comete un acto de acoso o cuando alguien comete un acto de hostigamiento, ¿no? Entonces, es bien importante separar uno de lo otro. Y pues cuando yo logro separar esa parte es cuando yo digo, bueno, tengo que denunciar. Tengo que levantar la voz. Este caso y denuncia se dio a conocer en septiembre de 2024 en Perimetral Press, después de hacerlo en la unidad de primer contacto de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Casi se llega al año de haber denunciado acoso y hostigamiento por parte del académico y coordinador de la maestría en salud bucal, J.S. Cepeda. Apenas van las audiencias en la Comisión de Responsabilidades y pase lo que pase, ya se está dejando un importante antecedente o precedente en la Universidad de Guadalajara. Es muy importante esta visibilidad que se da, porque
Anteriormente, todo lo que pasaba en juzgado se quedaba en juzgado y tú sabías porque la vecina, porque tu prima, porque alguna amiga estaba en una situación, pero no te dabas cuenta realmente cuál fue el proceso. Ahorita con los medios de comunicación, con las redes sociales y esa apertura mediática que tienen los asuntos, de alguna manera impulsan o empujan un poquito al sistema para que resuelva lo más ajustado a derecho y con perspectiva de género, que eso es lo que estamos buscando y que hemos estado peleando las mujeres desde tiempos inmemoriales. Híjoles, la obtención de justicia es algo muy ambiguo, porque tal vez logres concluir con un proceso, pero nadie, absolutamente nadie, ni nada podrá reponer el tiempo otorgado a esa búsqueda de justicia. El desgaste psicoemocional, el desgaste económico e incluso el desgaste de tu propia familia. Tal vez, si cambiáramos la pregunta y me preguntaras si ha valido la pena esta búsqueda de justicia, yo te respondería sí, sí ha valido la pena. A pesar de todo lo que se pasa, lo ha valido, porque entonces es un granito de arena para que cambien las cosas para las mujeres dentro de nuestro entorno, incluyendo a mi amada hija. En el caso particular de Universidad de Guadalajara, que son sindicalizados y que están protegidos sus derechos, sus plazas o sus nombramientos, e independientemente de eso, al tener este tipo de circunstancias y de denuncias, justifican la salida, la remoción del cargo. A lo mejor no lo despido como docente, pero a lo mejor lo pongo como administrativo o en un lugar donde no pueda vulnerar a personas, ¿sí? O sea, sigues estando aquí, pero esa sería como tu sanción interna. Si yo decido, o sea, yo Universidad de Guadalajara decido que salga, porque no nomás es esta, o sea, hay muchas en contra, está justificado el despido y él tendrá sus derechos para asistir a las instancias laborales pertinentes a pelear, ¿sí? En este caso sería el Tribunal de Escalafón, de Arbitraje y Escalafón, para que pelee sus derechos como trabajador de la dependencia, ¿no? Pero realmente no es excusa ni es pretexto el hecho de que es trabajador y no puedo dejarlo o no lo puedo correr, no, sí puede. En este país, el índice de injusticia o de otorgamiento de esta nos lleva al 98% de impunidad, por lo que denunciar pasa por creer que la justicia llegará, habrá consecuencias y no se volverá a repetir. ¿Y cuáles son las condiciones que propician esto? Ya venimos después del corte. No todas las instancias gubernamentales pasa lo mismo. No es lo mismo ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quejarte dentro de la Universidad de Guadalajara, acusar situaciones de violaciones a tus derechos dentro de esta institución y mucho menos acudir a amparos y ventanillas del sistema judicial, tanto estatal como a nivel federal. En cada instancia pasan cosas distintas a las que la víctima debe someterse. ¿Vale la pena pasar por esto? Desde luego el escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación que también se enteran cuando una víctima hace pública su circunstancia. Estamos llegando a las conclusiones. Este episodio tiene que ver contigo y te pido que lo comentes, que lo compartas y desde luego nos des retroalimentación. Quédate, ya casi terminamos. Si la estadística nos deriva a un número alto de casos de violencia en total impunidad, ¿cómo entendemos la justicia en una instancia que se hace llamar no punitiva como la Universidad de Guadalajara? No. Sí tiene que haber consecuencias. Totalmente. Sí tiene que haber sanciones. Totalmente. Sí tiene que haber deslindar responsabilidades para que exista justicia. Totalmente. Hablando de restauración, cuando nosotros hablamos de restaurar algo, es algo que se descompone o algo que se maltrató o algo que no funciona como debería de funcionar. Sin embargo, hablando de una persona, de la dignidad, de las emociones, de las experiencias personales, es complicado restaurar esa experiencia negativa que tuvimos. O sea, no quiero decir que ya te perdono y ya. O sea, el trabajo interno que uno tiene que hacer y esas experiencias que asumió durante el tiempo del proceso o durante la vida antes de la denuncia,
o lo que se viene después de la denuncia incluso, es algo que no puede resarcirse con una cantidad de dinero o no puede resarcirse con una privación de libertad del sujeto que me violentó, claro, porque realmente no existe, ¿sí? Sí te puedo compensar con X cantidad para tus terapias y ya, ajá, pero ese tiempo no se retrotrae para sanarme. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que si no hay alguna consecuencia negativa, la persona que transgrede la ley o transgrede sus obligaciones o daña derechos de otro, si no tiene una sanción, no lo va a dejar de hacer. Creo que fue como más rapidito, más cortito el proceso, porque en la primera audiencia, en el principio de concentración, que la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara dice que en una sola debe de desahogarse todo, esta es la primera vez que me toca tener un proceso tan desgastante, tan desfasado, y que el abogado de ahí solo se concreta a decirme a los cuestionamientos, Lic, es que es una copia barata del proceso. O sea, le digo, haces un proceso con tu protocolo y tu solemnidad porque la universidad así lo requiere, sin embargo, estás tú tomando la ley orgánica de responsabilidades de los servidores públicos como base y sustento para tu procedimiento interno. Entonces, las actuaciones, o sea, obviamente las judiciales y cualquiera que se hagan dentro de un procedimiento, se levantan en el momento que se celebra la audiencia y se firman por todos los asistentes. Si no es simulación. Si no es una simulación. O falsedad o quién sabe. O lo que quieran. Entonces, lo que ellos hacen es, celebramos la audiencia hoy, ellos tienen un programa donde va escribiendo todo lo que se está diciendo de manera automática, pero después ellos filtran todo lo que se dice, acomodan las actuaciones y firman los asistentes de la comisión, el señalado y al final la quejosa o la víctima. Entonces, para que esto suceda y para que no la puedan dar a que nosotros la veamos, está pasando una semana, 2 semanas o hasta la siguiente sesión. Sí, porque es un asunto que se ha vuelto, por lo menos llevamos 3 y todavía no terminamos. Entonces ha sido como muy irreal y parece así, una verdadera fake, totalmente. Gwendolyn es clara, le ha costado confiar en los procesos jurídicos cuando ha tenido que denunciar, pero en esta segunda ocasión, asesorarse de la abogada Susana se volvió clave, además de hacerse de un acompañamiento psicológico. Les digo que no tengan miedo, que tapar el sol con un dedo es como pedirles a los manzanos que den peras o que el mar y el cielo sean uno. El que no lo denuncie no va a minimizar nada, ni lo va a borrar de la existencia, ni va a mejorar las cosas. El no denunciar solo maquilla, romantiza y perpetúa lo que ya hemos aprendido generacionalmente como mujeres, que la violencia es normal. Eso es lo que hemos aprendido. Y la violencia no es normal. Y al contrario, lo único que ocurre cuando no denuncias es exacerbar. Y tal vez ya no va a ser contigo, sino con la siguiente víctima, ¿no? Y va a ser peor para la siguiente víctima. Igual o peor. Entonces, lleva muchísimas cosas negativas el no denunciar. Y hay que entender que violencia es violencia en cualquiera de sus formas, como ya lo había mencionado antes. Y porque sí está pasando, y porque sí es real, y porque sí te creemos, debes de denunciar. Que aunque dentro de este proceso te criminalicen o incluso intenten desvirtuar la razón de tu denuncia e intenten desprestigiarte, tú estás haciendo lo correcto. Y la verdad siempre va a ser la verdad. Denunciar es importante, incluso cuando no somos las víctimas directamente, sino que somos testigos de un acto de violencia, hostigamiento y acoso. Es importante denunciarlo, porque cuando decidimos ignorar, porque no nos afecta, porque no es nuestro problema, porque tenemos a las represalias, hay que tener en cuenta que siempre estará ahí
el abusador, el violentador, el agresor, el feminicida. Siempre va a estar ahí. Y quien guarda silencio ante esto, que pretendemos no hacer visible para seguir en el confort, nos convertimos en lo mismo que ellos. La abogada Susana Pinedo pone el corazón y la experiencia si estás en casos similares a los que hoy conocimos. La localizas en los datos que aparecen en pantalla bajo la idea de que sí, denunciar sí vale la pena.